En esta lección, veremos 3 ejemplos de cómo determinar la complejidad temporal del código usando la notación big O antes de comenzar, aunque quiero compartir esta tabla, donde tenemos la complejidad temporal a la izquierda y nuestra descripción a la derecha, puede resultarle útil como referencia. Y ahora veamos nuestro primer ejemplo. Observe cómo el código tiene 2 bucles, pero no tenemos un bucle anidado. El algoritmo tiene 2 bucles, el primer bucle se ejecuta n veces, una vez hecho, el segundo bucle se ejecuta m veces y, por lo tanto, la complejidad temporal es grande. Mirando nuestro segundo ejemplo nuevamente, tenemos 2 bucles, pero ahora tenemos un bucle anidado. El algoritmo tiene 2 bucles, sin embargo, para este algoritmo para cada i, el bucle anidado con j se ejecuta m veces, ya que i se ejecuta n veces, la complejidad temporal es grande o de n veces m. Y para el tercer ejemplo, analizando el código, el algoritmo omite los elementos de la matriz, ya que realiza i más ji, por lo tanto, la complejidad temporal es grande o del log natural n. Y ahora volvamos a la tabla de referencia. Espero que te haya resultado útil.